El resumen de la clase, del tema que tratamos en la clase pasada, cuya problema social se englobaba en la pobreza y que las soluciones prautistas que se proponen para resolver ese problema en la Tierra es cubrir las 5 necesidades básicas de la existencia y que de esas 5 necesidades, la de la alimentación, la de la comida era perentoria, obligatoria, la principal de todas. Y entonces habíamos visto lo que era soberanía alimentaria desde el punto de vista de Proud. Después vimos la revolución agraria de Proud, las cooperativas agrícolas, que era para resolver también otro problema relacionado con la pobreza, que es el desempleo. Vimos la agricultura ideal y también los beneficios de cultivar la propia comida, en el caso de que se pudiera. Vimos también el desarrollo rural, las agroindustrias y las agricoindustrias, lo que era una economía equilibrada, los beneficios de una transición hacia una economía equilibrada, y también lo que era la unidad maestras de Proud o Master Unit. Entonces, vimos esa forma de cubrir el problema social de la pobreza y el desempleo. Y hoy tocaremos el tema del crimen, la violencia y la corrupción policíaca, para lo cual la solución prautista, repito, es la ética, las campañas anticorrupción y las leyes sobre drogas. Como todos los países tienen una carta magna, una carta de los derechos universales, una constitución, el primer artículo siempre es el básico, el más esencial. España también tiene la suya, América tiene la suya, etc. Todos los países tienen una carta de derechos universales. Y la propuesta de la carta de Proud, en el primer artículo, lo describe así: toda persona tiene garantizadas las 5 necesidades mínimas de la vida. 2 puntos, o a saber, alimentación, vestimenta, vivienda, educación y asistencia médica. Y en el segundo punto tendríamos: toda persona adulta tiene derecho a un trabajo remunerado con una educación, con un adecuado poder adquisitivo. ¿Ok? Y entonces ahora entraríamos en lo que sería un nuevo concepto de la ética y la justicia. Saben ustedes que existe el poder ejecutivo, que es el gobierno, por lo menos en los países democráticos, y luego está el poder legislativo, que es el que regula la vida a través de las leyes en la sociedad, y después es el tercer poder, que es el judicial, que se está representado en los jueces, fiscales, abogados y el condenado o defendido, el reo. Y que hasta ahora, en la mayoría de los países, el concepto de la justicia estaba basado en el concepto de castigo y de pecado de los libros religiosos de cada lugar del mundo. Y entonces, Pravaran Sarkar, Baba para nosotros, crea otro concepto de lo que sería el cambiar la idea de castigo por la de aprendizaje y desarrollo. Fomentar la ética y los valores del neohumanismo en la educación y en la vida social cotidiana para que las personas no estén incitadas, una vez cubiertas sus necesidades básicas para la existencia, tener cubierta la comida, la casa, la ropa, la medicina, la educación, no necesite
de robar para sobrevivir. Entonces, en el nuevo capítulo de la ética y la justicia, Prabharanjan Sarkar dice lo siguiente: todos los choques, todas las dudas y toda la violencia que sacude a la sociedad humana son el resultado de un defecto, el intelecto que no sabe dónde se encuentra por una orientación equivocada. Es decir, el intelecto desconectado de la benevolencia suprema no se dirige a lo largo del camino virtuoso. A menos que se produzca un cambio en el pensar humano, no podrá hallarse ninguna solución permanente a ningún problema. Por medio de la presión circunstancial, podemos disciplinar a los individuos explotadores e inmorales y a los elementos antisociales, pero esta no es la solución permanente. Siempre se efectuarán esfuerzos colectivos respecto a esto, pero al mismo tiempo debemos esforzarnos en despertar pensamientos benevolentes en la mente humana, de manera que las personas estén motivadas para seguir por el camino correcto, uniendo su intelecto al espíritu de benevolencia. No basta con un solo enfoque, sino que son necesarios los dos. Uno es contingente, mientras que el otro es permanente. Prabharanjan Sarkar es el que firma estas palabras. Es decir, que el aprendizaje es un correctivo que está basado en la misericordia y en una segunda oportunidad. Eso sería el verdadero concepto ético de la reinserción social, y no el castigo, solo por infligir castigo, que es resultado del deseo de venganza y de odio que experimentan las víctimas o las personas afectadas. Entonces, un poder judicial actualmente funciona para mediar entre los agraviados y los delincuentes, como ellos lo denominan. Entonces, ese escenario es el que quiere cambiar Baba a través del Prabhu. Un caos moral. Nuestro mundo moderno se hace cada día más confuso. Las rápidas transformaciones tecnológicas, los medios de comunicación masivos y los choques forzados con otras civilizaciones que poseen sistemas de valores distintos crean dilemas éticos más complejos. Por ejemplo, la eutanasia asistida por médicos, la ingeniería genética, la clonación, la biopiratería, la pena de muerte, la guerra, la explotación laboral, el aborto, la pornografía, la drogadicción, los desechos nucleares, la corrupción política, los derechos de los animales y muchos más. Bien. En 1995, por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría publicó un estudio sobre la psicología criminal. Ustedes saben que Norteamérica, en la mayoría de los estados, tiene la pena capital. India también la tiene. Y se denomina el país de Ahimsa, de la no violencia. El informe de la investigación concluía que el factor más común entre los delincuentes habituales era la tendencia a mentir. Este defecto del carácter es común también en algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta. O sea que mentir no solamente está en la boca de los delincuentes, también está en la gente rica, en la gente poderosa. Los líderes políticos mienten a los ciudadanos, por ejemplo. Los directores de las multinacionales engañan con su contabilidad y la declaración de impuestos, es decir, otra manera de mentir. En este caso, mentir con las cuentas. Los abogados mienten a sus clientes porque le dicen te voy a salvar y ellos saben a lo mejor que es un caso perdido, pero le cobran los honorarios. Los anuncios publicitarios exageran los beneficios de los productos. Incluso las fuerzas militares más sofisticadas del planeta
muestran en la práctica la máxima de que en la guerra, la primera en morir es la verdad. Bueno, un tema común que ocupa, por ejemplo, la televisión y las películas sobre la infidelidad conyugal. Vamos a poner este ejemplo. El popularizar este comportamiento a lo que contribuye en realidad es al engaño, a traicionar la confianza y a la ruptura de las promesas. Como resultado, los miembros de la familia sufren, sobre todo los niños. En Occidente, los valores judeocristianos introducidos hace 2 o 3 mil años se están deteriorando debido en parte a su capacidad para suministrar respuestas claras a los dilemas morales. Es decir, que aquí, hoy por hoy, en este mundo de relatividad, eso de, como decía Moisés, ojo por ojo, diente por diente, eso no es válido. Porque una persona puede sin querer empujar a otra, su intención no es matarla, pero esta persona cae por un borde, se golpea la cabeza y fallece. No había intencionalidad de asesinato. Pero con la ley del talión, ojo por ojo, entonces la familia del fallecido dirá, bueno, pues a él también que lo empujen y que también lo acaben matando. Ese tipo de razonamiento hoy en día no responde a las necesidades de la sociedad actual. Bien, el capitalismo global, por ejemplo, ofrece a todo el planeta un nuevo modelo de individualismo, de codicia e indiferencia ante la pobreza y el sufrimiento de los demás miembros de nuestra familia humana. Porque es nuestra familia, con un padre único y una herencia para todos, la misma para todos. Esa es la cosmovisión que tiene Baba sobre la humanidad. Las etiquetas de precio determinan el valor de todas las cosas y de todas las personas, sin que nada importe el carácter moral del individuo. En una ocasión, Baba dijo en un libro que la mente humana, como es imperfecta, no está purificada, el individuo no está autorrealizado, entonces a lo mejor le proponen hacer algo negativo o delictivo y entonces le ofrecen 50 rupias. Y entonces él dice, con 50 rupias, yo por eso no me mancho las manos. Por eso yo no mato a nadie, o por eso yo no robo a nadie. Bueno, pues entonces te damos 200 rupias. Y si no, 1000. Y entonces ya la mente empieza a dudar y dice, bueno, a lo mejor por una vez sola que lo haga, no va a ser para tanto. Y ya si le sube, le dice, bueno, pues te damos ya 3000 rupias, que esto es una riqueza para ti en la India. Ah, bueno, pues entonces, bueno, pues sí, pues le empujo y bueno, y ya de... Es decir, que ya lo que no se atrevía a hacer por 50 rupias, la mente ya, por codicia, se va poniendo un precio a sí misma y se vende y comete la acción. Aunque luego se arrepienta, pero ya dio el paso. Por eso los capitalistas dicen, piensan y actúan de esa manera, diciendo que todos los seres humanos tienen un precio para hacer cualquier cosa. Todos tienen un precio. No olviden ustedes que hay incluso asesinos a sueldo, que se contratan para eso. Es decir, que se les paga una cantidad de dinero con el cual su mente se consuela y hace la acción, comete el asesinato. A eso se está refiriendo, que es actúan de una manera que nada importe el carácter moral del individuo, incluso para presionarlo a que cometa ese delito. Esta visión materialista propicia la corrupción y la deshonestidad en todos los niveles de la sociedad, drenando los recursos económicos y separando a las comunidades entre sí. Las respuestas a estos problemas éticos, cada vez más complejos, se está precipitando sobre nosotros. Requiere de una profunda reflexión
y fortaleza del carácter. Es muy triste decir que estas cualidades son ahora más raras que nunca, antes en este mundo agitado y febril. ¿Por qué se incrementan los crímenes violentos? Bueno, la violencia está aumentando dramáticamente en los países desarrollados del mundo, en unos más que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos se agrava porque los seres humanos intentan matarse unos a otros combinando un robo a mano armada y con violencia o amenaza. Pues esta situación creció más de 6 veces, es decir, de 60 por cada 100.000 habitantes, sobre los años 60. Y eso se ha disparado cada vez más. Y allí existe la pena capital. Pero hay un refrán español que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Es decir, que ya pueden torturar a otro ladrón, que el siguiente ladrón piensa, hasta que a mí no me pillen. Por eso la gente necesita orientación y conocimiento de su desarrollo intelectual y dónde coloca su intelecto, en palabras de Sarkar. Bueno, pues esta motivación hacia la mentira, hacia la explotación, hacia el asesinato, todo esto está recogido en los diferentes códigos penales del mundo. Y según la psicología y la idiosincrasia de ese lugar, se considera más delictivo unas cosas, unas malas acciones que otras. ¿Mm? Bueno, ¿hasta aquí se entiende todo? Sí, Narada. Podemos chatear. Ok, esta mañana más. ¿Se entiende? Okay. Se entiende, bien. Entonces, continuamos. Por ejemplo, hablemos de los militares diseñaron 3 procesos para habilitar a los adolescentes a matar. Ustedes saben, por ejemplo, que ya dije acá antes, según la idiosincrasia de cada lugar, unas cosas son más delito que otras. Por ejemplo, en Estados Unidos, la violencia con armas, pues es habitual. Y les parece peor los problemas relacionados con la sexualidad o ese tipo de cosas. Es decir, eso les conduce a un puritanismo en el que se permite la violencia con armas. Es normal que todo el mundo tenga licencia para tener un arma, porque ellos piensan que así están seguros y se pueden defender en un momento dado. Lo otro es delictivo, es escandaloso y se utiliza en todas las campañas electorales de los candidatos al gobierno. Si estuvo con Juana o estuvo con Pepe, hicieron unas fotografías y tenían unos comentarios grabados, y entonces todo eso sale en la prensa y esa persona, por esa razón, se le va abajo la campaña electoral. Ahora, si uno de ellos apoya las armas y está en el club este del rifle, etcétera, pues eso es normal porque es tradicional allí. ¿Ven ustedes cómo cambia el concepto en cada lugar de lo que es delictivo y de lo que no? Jesús le decía que pusieran la otra mejilla. Entonces, cada vez que tuvieran un conflicto de esta clase, ellos escuchan eso todos los domingos en la misa, porque ellos van mucho a misa. Pero ninguno pone la mejilla. Aquí, por lo visto, solo la puso Jesús. En el momento en que él tuvo problemas, solo él fue el que la puso, parece ser. Pero los seguidores no. Es decir, que todo es
eso conlleva siempre un elemento, como estamos analizando, de mentira y de hipocresía. Vamos a ver por qué un tema común que ocupa la televisión y las películas, como dijimos, era la infidelidad. Y eso creaba esta situación bueno, que la gente se identifica, la gente se siente inspirada y entonces, bueno, dice que el amor que yo tenía ya no lo siento, mis sentimientos cambiaron y entonces, bueno, que no es tan trágico y entonces traiciono la promesa que le hice a esa persona y toda la problemática que se deriva psicológica y familiar de esas situaciones. Y solamente es por un estímulo procedente, en este caso, de la publicidad o de la televisión. Bien. El condicionamiento operativo para desarrollar una respuesta, por ejemplo, de tiro rápido de los militares, se dejó de entrenar en los soldados que estaban habituados al tiro al blanco. En su lugar, los modernos soldados, por ejemplo, se mantienen de pie en una trinchera, miran el terreno hasta que súbitamente aparecen figuras realistas, tamaño humano. Esto es como ellos se entrenan, ¿eh? En diferentes lugares. Y la capacitación a la policía alterna de figuras con armas y la de los ciudadanos inocentes para entrenarlos en el dispara, no dispara. Los videojuegos violentos, por ejemplo, tienen ambientaciones mucho más realistas en las que los jugadores disparan a las figuras enemigas. Un golpe es recompensado con una salpicadura de sangre y carne. Entonces, para que los niños jueguen, pues precisamente con esta propuesta no es muy sutil, es burda, porque la recompensa es un pedazo de carne y una salpicada de sangre. Pues este videojuego, que ha sido analizado previamente antes de lanzarse al mercado, tiene el beneplácito del gobierno y de la ley americana. Entonces, se pone en el mercado, llega a los niños y los niños se divierten con el juego y van recibiendo esas recompensas. Para su mente es natural entender que un disparo en la carne provoca sangre y la muerte de alguien, pero yo estoy ganando puntos. Esa es la psicología que se va afectando, ¿no? En la cabeza de los niños. Todo esto se va llevando a degenerar en problemas de carácter psicológico en los niños. Problemas que intentan resolver los psicólogos a través de la psicología aplicada y eso, pero que no es fácil porque la edad del niño que juega con estos videojuegos, por ejemplo, está en formación y no recibe una educación humanista en los colegios, con lo cual él no tiene un verdadero, unas raíces fuertes a nivel intelectual para que su intelecto no se confunda con toda esa información que le llega del exterior a través de las televisiones, los videojuegos, la información, etc. Por eso los psicólogos se frustran porque no encuentran la solución adecuada para que realmente esos niños o no se depriman o no sean asesinos potenciales. ¿Mm? Aquí vamos a entrar ahora en la ética para la transformación personal y social. Baba, Rajan Sarkar, el creador del Proud, cree que la moralidad es la base sobre la cual se debe construir una mejor sociedad y una democracia económica. Él señaló que la moralidad tradicional, basada en preceptos y expresada en términos absolutos, es inadecuada para resolver la inmensa mayoría de las preguntas morales en un mundo relativo. Si un francotirador estuviera disparando a gente inocente, el mandamiento bíblico "no matarás" sería inadecuado frente a la necesidad inmediata de contenerlo. Sea como fuere,
para salvar otras vidas. ¿Han entendido aquí cómo este mandamiento absoluto no puede ser aplicado en la relatividad del mundo? Alguien tiene por lo menos que intentar quitarle la pistola a ese señor que está disparando a toda la gente. ¿Entendido? Sí, sí, queda claro. Sí, muy bien. Es natural que la gente reaccione si se le impone la moral. La moral fue incluso impuesta no solamente con la tortura, el castigo, las hogueras, las matanzas, la explotación psicológica y material. Cuando a la gente se le coacciona a obedecer reglas dogmáticas, alguien tiene por respuesta el rechazo de cualquier tipo de moral. Es como cuando uno va a la consulta del médico y te dice no fumes porque no es bueno para tus pulmones ni para tu salud. Pero el médico tiene un cigarro en la mano. Entonces a uno como le choca, no tiene autoridad moral para decir que deje de fumar porque lo considera malo para mi salud, si él se está también perjudicando con el cigarro suyo. Sarkar apeló a un marco moral basado en la sabiduría práctica. Él hizo una distinción sutil entre lo que llamó moralidad simple y moralidad espiritual, indicando que a través de la historia, la gran mayoría de los valores morales han reflejado los intereses de los ricos y los poderosos. Cada clase gobernante ha explotado a las otras clases mediante el uso de la fuerza y la astucia, creando normas y justificándolas para servir a sus intereses. La historia humana es la crónica del poder y la exclusión. En lugar de una simple lista de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, Baba insistió en que para decidir correctamente el sentido de nuestros actos, la intención detrás de ellos es de gran importancia. La moralidad espiritual está basada en el neohumanismo y en los valores humanos cardinales, que incluyen la honestidad, la valentía, la misericordia, la humildad, el autocontrol y la compasión. Estas cualidades se consideran virtudes en todas las sociedades y tradiciones religiosas porque proporcionan belleza y significado a la vida, transformando a las personas y a la sociedad. Los valores humanos cardinales no desafían a proteger a los débiles, a evitar causar daño a los demás, a vencer el egoísmo y a denunciar las mentiras de quienes abusan de su poder. Proud reconoce que todo ser tiene un valor existencial, el cual es superior a su valor social o valor utilitario. Baba dice, se sea una anciana o se sea una hormiga. Detrás hay un valor existencial superior que él considera superior al valor social o al valor utilitario. Por lo tanto, cada vida tiene un potencial espiritual que se debe proteger y estimular hasta donde sea posible. A través de la historia, ha surgido paulatinamente una tendencia para establecer un conjunto de valores éticos más permanentes, basados en el valor intrínseco de la vida humana. De ahí el porqué, las luchas contra la esclavitud, la tiranía, la injusticia y la pobreza. En fin, que todos los valores humanos cardinales surgen de la evolución de la conciencia y del anhelo espiritual por descubrirse a sí mismo. Una contribución importante de Sarkar al debate ético fue su énfasis en el equilibrio que debe existir entre el interés individual y el interés colectivo. Él dijo que la ética y el sentido de justicia son las bases del idealismo y la inspiración en la vida espiritual, factores indispensables
en la creación de una sociedad mejor. Sin embargo, él también resaltó que mientras la creación de una sociedad, que mientras la creación de la moralidad es el punto de comienzo del movimiento, tanto individual como colectivo, no debería ser considerada en sí misma la meta de la vida. Y lo explica así. La moralidad de un moralista puede desaparecer en cualquier momento. ¿Recuerdan antes el importe de 50 rupias o 2000 rupias? Eso puede hacerlo cambiar. No se puede afirmar con certeza que un moralista que resistió la tentación de un soborno de 2 monedas de oro será capaz de resistir la tentación de una oferta de 200.000 monedas de oro. No se puede decir que el objetivo final de la vida humana sea el de no robar. Lo que es deseable es que se elimine la tendencia a realizar esa acción de robar. Es decir, que no surja en la mente, bajo ninguna condición, ni presión, ni necesidad. ¿Comprenden hasta dónde él quiere llegar? A erradicarlo, que está en el origen de los pensamientos, en el origen del intelecto. Para restablecer el prama, ¿saben ustedes? El equilibrio que hemos estado explicando en las clases anteriores, el equilibrio dinámico, en nuestra sociedad y en nuestra vida personal, necesitamos un código claro de conducta moral. Tenemos que ampliar nuestro sentido de lo que es correcto e incorrecto, para incorporar en el mundo del sentido de vivir de manera correcta. Aquí tenemos, por ejemplo, los 10 principios universales, que sabemos que es el código de Yama y Niyama. Sarkar adoptó los milenarios 10 principios éticos del yoga. Los 5 primeros son llamados Yama, cuyo significado es conducta controlada con respecto a otros, que nos enseña a vivir en paz con los demás. Los otros 5 principios se denominan Niyama, que significa conducta controlada para lograr la autopurificación, y que sirven para estar en paz con uno mismo. ¿Entienden? 5 para estar en paz con los demás y 5 para estar en paz con uno mismo. Estos son principios universales. Ambos conjuntos de principios son complementarios. Asimismo son constructivos y positivos. Debido a que Sarkar vio la ética como una herramienta para la liberación y no para la represión, reinterpretó estos principios, desechando las viejas interpretaciones dogmáticas. Al ser de naturaleza universal, se pueden utilizar como guía efectiva para orientar sabiamente nuestra conducta en cualquier tiempo o lugar y entre cualquier grupo de personas. Los 5 principios de Yama o valores sociales, vamos a recordarlos. Ahimsa, no causar daño a otros con nuestras acciones, palabras o pensamientos, de manera intencionada. La vida diaria implica la lucha y el uso de la fuerza. El solo hecho de respirar y caminar provoca la muerte involuntaria de miles de microorganismos. Sarkar no está de acuerdo con algunas interpretaciones religiosas fundamentalistas acerca del concepto de ahimsa, al afirmar que este principio no descarta el uso de la fuerza para la supervivencia, la autodefensa o la defensa de otros. Proud insiste en que ahimsa incluye el derecho de un pueblo a resistir una invasión extranjera, así como la violencia estructural o institucionalizada. No significa, de manera literal, no violencia en todo momento, como fue interpretado por algunos, incluyendo a Mahatma Gandhi, porque esto es imposible e impráctico. Lo más importante en ahimsa es la intención personal. En el ámbito individual, significa
empeñarse en evitar pensamientos, palabras o acciones que pueden ser nocivas. De hecho, cada acto violento comienza con una idea, de manera que si surgen ideas de enfado u odio, uno debe de manera intencionada sustituirlas por ideas positivas hasta que el odio se desvanezca. ¿Entienden? Que es la intención lo más importante. Ahimsa reconoce que ciertas acciones son tan dañinas que deben ser detenidas a cualquier precio. Los individuos u organizaciones que amenazan asesinar con armas, secuestran a alguien, robar, quemar la propiedad de otro o envenenar a alguien son enemigos de la humanidad, entre comillas. De esta forma, en el ejemplo anterior, que mencionamos al pistolero mentalmente perturbado que está matando a la gente inocente, para salvar otras vidas debe ser frenado lo antes posible. Ahimsa no excluiría la posibilidad de matar al pistolero en este caso, si esta fuera la única. Matarlo a él es la última. No es que Baba lo propone como la primera y única solución. Una nación necesita de una fuerza de policía armada y de un ejército para su propia seguridad. Es importante una buena capacitación y disciplina para inculcar este principio de ahimsa a los protectores de la paz. Ellos deben resistir la tentación de usar su autoridad o sus armas para castigar o matar a alguien por rabia, odio o ambición de poder. ¿Se dan cuenta lo diferente que es la intencionalidad? Una es de defender y proteger a alguien de un peligro y otra es usar mi arma, mi poder, para perjudicar a otros por odio, ambición o cualquier otro tipo de efectos de esos. El segundo principio que vamos a ver hoy, por el tiempo, es el de Satya, que es el uso de la palabra y la mente para el bienestar de los demás, la veracidad benevolente. El sistema de Proud está basado en este espíritu de benevolencia. Estimula el desarrollo físico, mental y espiritual de todas las personas. Esta perspectiva colectiva se considera el más importante de los 10 principios, porque orienta la vida de uno con la meta de los demás. Satya se opone directamente a las mentiras convencionales y a la hipocresía de quienes están en el poder. Es como si alguien poderoso nos promete algo de frente a nosotros, después se da la espalda y de espaldas a nosotros gira la silla y él se ríe. Ja, 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 estos tontos se lo están creyendo. Se vuelve hacia de frente otra vez hacia nosotros, pone otra vez la cara seria. No crean que lo que yo les estoy diciendo es mentira. Cumpliré mi palabra hasta el final. Eso es hipocresía y mentir. Para explotar a la gente o burlarse de la gente. Así que hay situaciones en las que la verdad puede causar daño a otros, porque también se puede dar esta situación. Por ejemplo, si una persona inocente que huye de una pandilla violenta nos pide ayuda, la veracidad benevolente, o sea, la verdad benevolente, nos llevaría a esconder a la víctima y a mentir a la pandilla cuando ellos lleguen para buscarlo. En otras palabras, en lugar de la verdad simple, este principio aspira a un sentido más elevado de moralidad basado en la benevolencia. ¿Entiende? O sea, nosotros no sabemos, en el ejemplo este que han puesto aquí, si esa persona
está huyendo porque le van a hacer daño. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Para decir la verdad estrictamente decimos, mire, sí, va corriendo por la calle y va a doblar ahí, allí lo coge, hay una plazoleta, allí lo pillan. ¿Qué se saca con eso? A eso se refiere. El uso adecuado de la verdad. La persona que piensa constantemente en el bienestar de los demás desarrollará una gran fortaleza interior y claridad mental que le permitirá inspirar a los demás, realizar sus sueños y aspiraciones. En las relaciones interpersonales, la verdad siempre debe comunicarse con palabras amables y amorosas. El personal sanitario, por poner un ejemplo, tiene que tener un tacto determinado para cuando va a comunicar, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, o sea, de un paciente a la familia. No puede decir, mire, pues uno menos, acaba de morirse su hijo, acaba de morirse su padre, porque simplemente la impresión podría provocar un infarto en la persona que recibe esa noticia dura y dicha de una forma tan poco psicológica. A ese tipo de verdad es a la que se refiere al cuidado y a la benevolencia que tiene uno cuando uno se relaciona con los demás y piensa en el bienestar de los demás. Luego tenemos Astella, que es el de no apropiarse de lo que pertenece legítimamente a otros y no privar a otros de lo que merecen. En todas las sociedades, los seres humanos han creado leyes y sistemas de propiedad para evitar los conflictos. Que no es esto de la propiedad individual, que esto es otro asunto, que ya lo estudiaremos más adelante. Proust reconoce la necesidad de cuestionar y luchar colectivamente para diseñar estas leyes injustas y cambiarlas para beneficio de todos. Sin embargo, si alguien infringe la ley o roba por interés personal, su mente se volverá primitiva. La codicia, la lujuria y el hábito de mentir causarán su degeneración. Este principio condena la corrupción y el fraude, que son particularmente destructivos en los países en vías de desarrollo. Desde el comienzo mismo de los movimientos Ananda Marga y Proud en India, sus miembros han mantenido una honestidad rigurosa en sus vidas personales. Lamentablemente, debido a esto, fueron perseguidos a menudo. Ponemos un ejemplo. Hubieron casos de miembros que trabajaron como funcionarios de la policía, la aduana o la administración de impuestos, que informaron a sus colegas de su desacuerdo con la aceptación de sobornos, y esta posición moral fue vista a menudo como una amenaza por parte del resto de los funcionarios, y por eso muchas les fueron aplicadas situaciones de castigo. Es decir, que como no eran como ellos, pues no se corrompían, se les castigaba. También se debe superar el deseo mental de robar. De otra forma, la codicia, los celos y el enojo pueden envenenar la mente y causar una constante frustración y decepción. La integridad personal y el ser digno de confianza son cualidades esenciales para un activista. Quien tenga un carácter ideal es respetado por toda la gente buena, porque lo va a detectar. La gente detecta la verdad y la mentira, lo falso de lo real, la bondad de la maldad. Bueno, el siguiente principio es el brahmacharya, que es respetar y tratar a todos y a cada cosa como una expresión de la conciencia suprema. Nuestro bienestar está entrelazado. Aceptar que cada ser tiene un enorme potencial físico, mental y espiritual es una actitud tanto espiritual como ecológica. Todos somos una parte del todo. Todos somos cada una de las conciencias individuales. De este modo, tenemos derecho a objetar las acciones de una persona, pero no tenemos derecho a odiarla.
¿Entiende la diferencia? Una cosa es que no nos gusta que fume a alguien, por ejemplo, o que robe, y otra cosa es odiar al ladrón. Lo que se reprocha es la acción del robo, no al individuo, porque ese individuo puede ser rescatado. De este modo, repito, tenemos derecho a objetar las acciones de una persona, pero no tenemos derecho a odiarla. Es que ese derecho no existe, y nos lo podemos atribuir. Después tenemos aparigraja, que es no acumular ni incurrir en bienes y servicios innecesarios para la conservación de la vida. Este es un principio de ecología. Vivir de un modo sencillo, con solo las pertenencias materiales indispensables. Es un error correr tras los objetos mundanos en nuestra búsqueda de la felicidad. Un estilo de vida materialista restringe el amor de uno y considera a un círculo muy estrecho de familiares y amigos y causa que los sentimientos de celos, envidia y vanidad crezcan. Todos añoran el amor y la paz interior, pero ningún objeto físico puede darlo. Este principio hace eco en las palabras del economista británico, el autor del libro Lo pequeño es hermoso. Economía, como si la gente importara, cuando dice, una actitud de la vida que busca la satisfacción únicamente en la conquista de las riquezas. En síntesis, el materialismo no es adecuada para este mundo porque no contiene ningún principio que defina un límite, mientras que el medio ambiente en el que se sitúa es limitado muy rigurosamente. ¿Recuerdan ustedes? Otro de los principios de Proud. Correcta utilización de las potencialidades, de los recursos limitados. Pues este señor se ha dado cuenta de que esto es así. Aparigraja está basado en el concepto de la herencia cósmica, de acuerdo con el cual no somos dueños de las riquezas de este planeta, sino que somos sus vigilantes. Y tenemos solo el derecho a usar y compartir los recursos para el bienestar de todos. Desafortunadamente, por ejemplo, en Estados Unidos, con el 5% de la población se están consumiendo 30% de los recursos del planeta y creando 30% de la basura mundial. Si todos copiáramos este estilo de vida, necesitaríamos 5 planetas. A ese ritmo necesitamos 5 planetas. Los ecologistas recomiendan el reciclaje, el ahorro doméstico de la energía, la reducción en el uso de los automóviles y un cambio en la dieta para consumir alimentos vegetales que están más abajo en la cadena alimentaria. Ustedes saben todo lo que tienen que consumir los animales, de agua y de alimento, para la ganadería esta masiva de los mataderos para después dar esa carne a tantos millones de habitantes. Pues cada uno de estos pasos requiere de cierto sacrificio personal, inconvenientes y tiempo. La educación es la mayor forma de lograr el despertar de la conciencia sobre la necesidad de reducir nuestro consumo para ayudar a restaurar el equilibrio ecológico. Los 5 principios de Niyama tratan del autocontrol positivo, que lleva a la fuerza personal. No es represivo ni es dogmático. Lleva a la persona a un autocontrol positivo, beneficioso para la paz de los demás, la de todos. Saocha, mantener la limpieza del cuerpo y del entorno, así como cuidar la pureza mental. La limpieza del cuerpo y del medio ambiente es decisiva para nuestra salud física y mental. De la misma manera, nuestro medio ambiente social y familiar también tiene un efecto positivo o negativo sobre nosotros. Desgraciadamente, la sociedad moderna nos bombardea
con mensajes de violencia y sexo que tienen un efecto perturbador sobre la mente. La pornografía contamina nuestras ideas y corrompe nuestros comportamientos. Este principio también se refiere a la limpieza interna. Por ejemplo, comer excesivamente produce indigestión, entorpecimiento mental, obesidad y en la mayoría de los casos infelicidad. Saben ustedes aquello también de que de grandes cenas están las tumbas llenas. El autocontrol es importante para la pureza mental y la paz interior. ¿Mm? Llegaríamos a tiempo del el siguiente punto, que sería Santosa, que es mantener un estado de paz y satisfacción mental. Vamos a ver, porque esto debe ser entendido en un país donde dice, por ejemplo, donde yo vivo, en Las Palmas, y parece ser que en gran parte de España es uno de los países que consume muchísimos ansiolíticos, antidepresivos, etc. Y hay muchas caras de zombies en la gente caminando por la calle que no están relajados, sino que están dopados. ¿Mm? Con el tranquipancín, durmiendo con el diazepam, etc. El estilo de vida moderno predominante en los países avanzados es extremadamente agitado, estresante y a menudo banal. Es decir, que no suele conducir a nada bueno. El materialismo y el consumismo estimulan la avaricia, causando que incluso la gente con riqueza se sienta frustrada e infeliz. O sea que los ricos también lloran. Vamos a ver la causa. La gente sale de compras con frecuencia para escapar del aburrimiento de la sociedad. El periodista e investigador Duncan Campbell ha dicho: los estadounidenses tienen más aparatos para ahorrar tiempo y menos tiempo que cualquier otro grupo de personas del mundo. ¿Qué les parece? O sea, tienen toda clase de aparatos para ahorrar el tiempo y resulta que no ahorran tiempo. Es muy importante detenerse y dedicar un tiempo a los niños, la familia y los amigos. A pesar de todos los problemas con que tropezamos en la vida diaria, uno debería mantener la paciencia y el sentido del humor lo más posible. Esa es la actitud de una persona optimista, que siempre ve el lado positivo de todas las cosas, sin cerrar los ojos a las penas y sufrimientos de los demás, porque cuando llega la hora de atender a los demás, lo primero que piensa la mente egoístamente es: oh, yo también tengo muchísimos problemas, si yo quisiera contar los míos, ahogaría los tuyos. O cuando me ves solo me cuentas problemas. ¿Y de qué va a hablar la gente? Si solo tienen problemas. Pues de sus problemas. Y nuestro deber es intentar resolvérselos. Así que la gente ha perdido ese estado de positivismo sin cerrar los ojos a las penas y los sufrimientos de los demás. Este principio inspira un profundo sentimiento de gratitud por todas las bendiciones de la vida e infunde esperanza a los otros. La paz mental proviene también de la profunda comprensión de que espiritualmente todo tiene un propósito. Esto está expresado por Reynolds en una famosa de sus frases: oh Señor, dame el coraje de cambiar lo que puedo cambiar, la paciencia de aceptar lo que no puedo cambiar y la sabiduría para entender la diferencia entre los dos. Imagínense que a mí me falte un trozo de una pierna y tenga una más pequeña que la otra. Y me siento todos los días a ver si la pierna pequeña me crece y se pone el mismo tamaño que la otra. Y yo sufro continuamente porque estoy con la regla midiendo y no crece ni un centímetro. Entonces hay que tener paciencia para lo que no se puede cambiar. ¿Mm? Después nos centramos en
en tapaz, que es aliviar el sufrimiento de los necesitados a través del servicio y el sacrificio personal. Dar nuestro tiempo personal para ayudar a los menos afortunados, sintiendo los miembros de nuestra familia humana. Enriquece profundamente nuestra propia vida. El servicio voluntario solo se considera tapaz cuando se hace sin intención de recompensa personal o publicidad. Este tipo de servicio verdadero desarrolla el respeto mutuo e infunde humildad. El miedo y la ignorancia no permiten que mucha gente sirva a otra. Al confrontar nuestros miedos y llegar a otros necesitados, superamos las barreras artificiales que dividen a la gente y aprendemos a escuchar y a identificarnos con los problemas de los otros. El servicio es esencial para los activistas que quieren un cambio en el mundo, porque crea una unión de amistad con la gente ordinaria que deseamos ayudar. Si no, ¿para qué queremos un mundo diferente? Para disfrutarlos todos. Pues luego tenemos sadhuadhyaya, que es para leer y esforzarse en adquirir una comprensión clara de los libros espirituales y las escrituras, así como escuchar enseñanzas con contenido de sabiduría. Para adquirir este claro entendimiento es imperativo que usemos la capacidad de raciocinio de nuestra mente inquisitiva. Esto no conlleva ningún elemento de superstición o supersticioso, ni mágico, ni místico, ¿entendido? Con toda la capacidad de nuestro raciocinio, de nuestra mente inquisitiva, es decir, analítica. Esta práctica permite que el lector tenga contacto con grandes personalidades y adquiere inspiración diaria para comenzar y persistir en el camino de la autorrealización, que es el otro objetivo de Ananda Marga. Servicio desinteresado y autorrealización. De la misma manera que es importante respetar las tradiciones y los caminos espirituales de otras personas, respetar. También es importante oponerse a las prácticas irracionales y supersticiosas que causan daño a los demás. Por ejemplo, la ablación de las niñas africanas. Que sea una tradición que a ellas le provoca sufrimiento y dolor, no tenemos por qué aceptarlo, porque eso es una cosa irracional. No se sustenta en ninguna ley natural, ni lo apoya la lógica. Bien. La obediencia ciega a los dogmas religiosos causa fanatismo, que es un sociosentimiento. Por ejemplo, la actitud de que solo los adheridos a mi religión, solo los adeptos a mi religión, son el pueblo escogido por Dios. Solo nosotros iremos al cielo después de morir y todos los demás serán condenados al infierno eterno. Esta era la actitud intolerante que han desencadenado, por ejemplo, las cruzadas, la Inquisición, la justificación de la esclavitud, diciendo que los negros no tenían alma, o que los animales, como tampoco tienen alma, están hechos para que el hombre se los coma. Innumerables guerras. En Europa hubo una sola que duró 100 años, por motivos de religión, que se llamó la Guerra de los 100 años. No sé ni si le quedaban gente para matarse entre ellos, porque 100 años matando. Y persecuciones religiosas a través de la historia, los que después se llamaron mártires y todo eso. El principio de Sadhuadhyaya nos insta a cuestionarnos internamente aquello que leemos o escuchamos en nuestra búsqueda de la verdad y la sabiduría. ¿Entendido? Así que
razonar sobre lo que se lee y se estudia sobre la filosofía, sobre la enseñanza y los contenidos de sabiduría, es imprescindible para erradicar toda reacción, todo sentimiento incorrecto de nosotros. ¿Entendido? Porque entonces empezaríamos a hacer daño a los demás. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si alguien tiene determinada facultad mental, algún poder psíquico, algún conocimiento superior que se manifiesta, pues en otro tiempo decían, no, eso no viene de Dios, eso es el diablo. Así que a ti hay que quemarte porque hay que purificarte. Tienes que morir en la hoguera. Casi siempre eran mujeres, que es otra coincidencia extraña. Es decir, que esa irracionalidad, que hoy en día no lo permiten las leyes actuales, pero que en un tiempo fue permitido y visto como algo habitual y normal, entre comillas. ¿Entendido? Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí en la clase de hoy y luego ya continuaríamos con los valores cardinales como fundamento del sistema judicial, que es lo que propone Proud en lo que se refiere a una justicia reparadora y los centros de reeducación para la transformación personal, es decir, la transformación de las cárceles en centros de reeducación para la transformación personal. Eso sí que es bonito. Eso sí que es práctico y necesario para que la sociedad actual pueda reorientarse otra vez hacia lo que es el verdadero concepto de ética, moralidad y equilibrio psicológico, con un enfoque social misericordioso y hacia la espiritualidad.